El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La Organización Mundial de Turismo es una agencia de las Naciones Unidas que reúne a más de 160 Estados miembros. Y allí está una colombiana, ocupando el cargo más alto de este organismo, directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, conocida como la OMT. Ella es bumanguesa, es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene toda la experiencia para promover a Colombia en este sector. Estoy hablando nada más y nada menos que de Natalia Bayona, quien nos acompaña en esta oportunidad para hablar, por supuesto, de turismo colombiano, de turismo latinoamericano y de su vida, porque usted es una mujer líder que lleva a Colombia por todo el mundo. Patricia, es un gusto para mí estar aquí hoy y efectivamente, como buena colombiana, soy una embajadora de Colombia a todos los lugares a los que voy y soy una creyente absoluta que el presente y el futuro de Colombia está en su turismo, al ser el sector económico más humano de todos, donde la gente está en el centro. Qué bonito eso que dice y le agradezco su tiempo porque pues usted realmente trabaja en España, en Madrid. Hoy la tenemos aquí con nosotros, venía con una agenda muy importante, pero le sacó un tiempo a este espacio que además hay que decirlo, crece cada día más en audiencia. Contémosle un poco a las personas que nos están viendo y escuchando cómo es que usted desde muy jovencita realmente le apuesta al sector turismo con esa mente y con esa brillantez en la que podría haberse destacado en cualquier sector. Usted es muy generosa. Yo tengo que decir que desde que era muy niña, era muy inquieta, siempre he sido hiperactiva y me decían Mafalda de niña. Cuando tenía... ¿Le gustaba la sopa? Sí, me fascina la sopa y tengo mis diferencias con Mafalda, pero siempre cuestionaba y tenía un pensamiento crítico desde muy niña. Mi prima fue la que me puso Mafalda porque todo el día estaba cuestionando y cuando tenía 16 años, ya terminando el colegio, hice un ensayo, estábamos en un salón de clase y nos dijeron que habláramos un poco de qué queríamos hacer en la vida y como buena Mafalda, yo dije que quería liderar y que quería representar a Colombia en la ONU, con lo cual hoy cuando miro eso, los sueños sí son posibles sí. Y sobre todo si uno tiene mucha determinación y muchísimo sacrificio lo logra. Entonces yo llego a turismo por accidente, esa es la verdad, porque Colombia antes no tenía una promoción turística por su historia y por su pasado. En el 2006 yo estaba terminando mi carrera en el externado, pero vuelvo y digo, soy hiperactiva, entonces llegué a ProColombia, en esa época se llamaba ProExport, y llegué con mi hoja de vida, no conocía a nadie y dije yo quiero trabajar aquí porque me encanta ver cómo se promueve Colombia a nivel internacional y tengo otras pasiones. Yo creo que si no hubiera trabajado en turismo, seguro hubiera trabajado en moda o en medios de comunicación porque me apasiona el tema. Y llegué y me dijeron no hay ninguna vacante y yo me fui y seguí estudiando en el externado feliz y a los 15 días me llamaron a una entrevista y era para entrar al equipo de exportaciones. Wow. En esa época no existía turismo. Sí. Y entonces llego y en el momento en el que llego era para entrevistarme en el sector de servicios, donde está moda sí. Y donde está comunicaciones. Perfecto. Para ayudar. Perfecto. Entonces yo decía, esto es mi hobby, con lo cual fue bastante fácil la entrevista y ahí empecé. Ahí empezó mi ruta por ProColombia, quedé, me dieron después, se daban unos premios en esa época como la mejor practicante, la mejor estudiante en práctica de ProColombia a nivel mundial y luego me dieron un premio, el premio era 2 meses de contrato porque se iba a iniciar la estructura del nuevo departamento de turismo y la verdad, tengo que ser sincera, a mí nunca, y es una de las críticas constructivas que yo hago en el mundo, sí. A mí nunca me enseñaron turismo porque jamás en mi vida pensé que era un sector económico y eso que yo estudié gobierno y relaciones internacionales. Qué importante reflexión. Y en el colegio tampoco, entonces claro, yo decía turismo y esto
¿cómo me como esto? Y sin saber, así empezó mi trayectoria en turismo, empecé ayudando en mi querida España a devolverle un poco la imagen a Colombia, organizando la participación de Colombia en la primera feria de turismo a la que Colombia volvía después de 20 años, con los empresarios que sabían más de turismo. Y yo era una jovencita, yo estaba recién graduada de la universidad, y ahí empezó mi curso en ProColombia, donde duré 10 años, hice toda mi carrera hasta dirigir la promoción turística. Fue la, digamos que la directora más joven que tuvo ProColombia en su momento, pero además para que ustedes tengan un contexto de lo que significa tener sentada aquí a esta mujer líder mundial, es que usted fue de las gestoras de la idea de Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Así es. Y yo todavía, de verdad, menciono esta frase y le genera a uno una emoción inmensa. Es increíble porque además en esa época habían dos caminos, lo recuerdo muy bien. Fue un equipo de trabajo espectacular, además liderado por mujeres. Y recuerdo perfectamente que habían dos caminos. Uno era el realismo mágico, que es válido porque también hace parte de nuestra esencia, y la otra era afrontar el problema de raíz. Claro. Y es muy difícil, pero la decisión era clara. Había que afrontar el problema de raíz y sobre todo tener aliados a los extranjeros viviendo en Colombia para que le contaran al mundo la verdad de Colombia, que Colombia es su gente, es su diversidad, es su cultura y sobre todo que Colombia es un país seguro en el cual había que creer en él. Y ahí empezamos y yo también ahí aprendí lo que sé hoy en día de medios y de publicidad, se lo debo a ProColombia porque me fui a grabar los comerciales de Colombia por todas las partes del país, a revisar los guiones en 5 idiomas, a crear y ayudar a crear los comerciales, la venta del país a nivel internacional. Y ahí entendí la importancia de lo que tiene la comunicación para poder posicionar a un país en el mundo. Los periodistas son los mejores aliados, los mejores embajadores, pero también pueden ser los perfectos críticos si las cosas no se hacen bien. Entonces, ahí la alianza fue total, empezamos a traer periodistas de todas partes del mundo a que mostraran la mejor cara de Colombia. Y gracias a ProColombia he podido vivir en muchas partes del mundo. Viví en Taiwán, viví en Chile, viví en Argentina, viví obviamente en Colombia, estudié en Portugal gracias a ProColombia, con lo cual es espectacular cuando uno de verdad se apasiona por lo que hace y cuando desde el Estado se puede dar lo mejor, que es la energía y el pensamiento de uno para vender lo más bonito que uno tiene, que es su tierra. Por supuesto, y además porque también hay que decirlo, pues hoy en día hablamos de Colombia, el país de la belleza, que también es un eslogan bellísimo, espectacular y lleno de mucha emoción. Es una frase que emociona. Contémosle también, por favor, a la audiencia, Natalia, qué es la Organización Mundial del Turismo, qué es la OMT y sobre todo, ¿cómo llega usted a ocupar este cargo tan importante a nivel mundial? Pues la Organización Mundial del Turismo es una agencia de la ONU y efectivamente nos encargamos de la promoción del turismo a nivel mundial. Trabajamos con 160 países a través de sus ministerios de turismo. Turismo no siempre está en el Ministerio de Comercio, puede estar en el Ministerio de Exteriores, puede estar también en el Ministerio de Cultura. Entonces, por eso digo, donde está el turismo, trabajamos con los ministerios. ¿Para qué? Para fomentar la innovación, la educación, la inversión, la sostenibilidad, las estrategias para trabajar con el sector privado, para fortalecer el turismo como un sector de desarrollo económico, para potenciar, para empoderar a los jóvenes, a las mujeres. Y gracias a la OMT, tengo que decir, ProColombia me ayudó mucho a abrir las puertas y abrir el mundo, pero tengo que decir que gracias a la OMT conozco más de 100 países. Mi vida es casi que en un avión, ayudando al mundo a entender y a fortalecer el trabajo en el territorio para que el turismo cobre cada vez más relevancia, para que el turismo organice y sobre todo para que el turismo sea ese sector que ayude a generar prosperidad y sobre todo crecimiento en la sociedad. Y ahí la sede es en Madrid. Qué felicidad vivir en Madrid. Sí, qué envidia. Donde hay tantos colombianos. Sí. Pero a pesar de que mi cargo es mundial, siempre está la bandera colombiana en todo. Todo el mundo sabe que soy colombiana porque lo llevo en el corazón y porque a donde llego siempre tengo que estar vendiendo Colombia, desde cómo me visto,
lo que hablo, lo que digo, la música. Colombia es una potencia musical a nivel mundial y eso hay que valorarlo. Y hoy en ese puesto de liderazgo yo estoy feliz porque la verdad que también hice mi carrera maratónica en la OMT. Yo empecé también por un contrato de 2 meses. Todo empieza, creo que el número 2 es mi número de suerte. Pero yo trabajaba en Madrid. Mi único paso por el sector privado fue durante 1 año y ahí me encontré al secretario general en la calle. Y como todo en Madrid, como todo suele en Madrid ser tan espontáneo. Coincidente. Yo a él lo conocí porque cuando trabajaba en ProColombia fuimos a Zambia y a Zimbabue a traernos la Asamblea Mundial de la organización a Medellín. Y en esa época él era el embajador de Georgia ante el Reino de España. Entonces nos volvimos a reencontrar en la calle y él estaba recién nombrado secretario general y él me dijo, Natalia, tú eres joven, yo soy joven, porque es el secretario general más joven que ha tenido la OMT, y me dijo, vamos y nos tomamos un café. Y mi historia empieza en un café donde los individuales en España suelen ser de papel. Y entonces él me dice, si tú fueras hoy la secretaria general, ¿qué harías? Y yo pinté lo que yo creía, lo que Mafalda creía, modernizar, eso no es muy fácil, pero eso hace parte del reto, modernizar a la OMT como agencia de la ONU, volverla más dinámica, fortalecer la innovación, los jóvenes. Y él me dijo, Natalia, ¿tú hablas georgiano? Y le dije, no, y me sacó un papel y me dijo, pues todo lo que tú dices es lo que yo tengo aquí escrito. Así que yo, como estoy reformando la estructura de la OMT, no puedo darte mucha estabilidad, pero si te gusta el reto, vente. Y como a mí me encantan los retos y era volver a turismo, pues ahí entré y llevo 6 años trabajando. Empecé primero con la cartera de innovación, siendo la primera directora de innovación de la OMT. Que de ahí más adelante, disculpe, le interrumpo, vamos a hablar de un tema fundamental que creó usted ahí en la OMT que tiene que ver con la educación digital, pero eso será más adelante. La interrumpo un momento para dar paso a la pausa, pero le adelanto un tema que es muy interesante para aterrizar en Colombia. Y es que hemos escuchado en diversos escenarios que el presidente Gustavo Petro siempre es insistente en lo importante que es apostarle al turismo en Colombia, pero los colombianos como que no nos creemos el cuento. Yo quisiera que usted, desde la posición en la que se encuentra, nos cuente un poco por qué el turismo sí puede ser incluso un porcentaje muy importante del PIB nacional en nuestro país. Ya regresamos. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión analógica ya no servirá, solo con TDT podrás disfrutar tu señal gratuita de TV. Tus canales colombianos preferidos, la mejor calidad de audio y video que has querido, solo podrás verlos si te actualizas a TDT. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. Por la señal de TDT nadie te puede cobrar. Tú mismo la puedes instalar y sus beneficios disfrutar. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy hablando con Natalia Bayona. Ella es la directora ejecutiva de la OMT, Organización Mundial del Turismo, y es colombiana y nos representa en este organismo internacional tan importante. Habíamos quedado, Natalia, en el segmento anterior, que los colombianos tenemos que creernos el cuento, que el turismo sí puede ser uno de los sectores económicos importantes en el país. Pero usted que conoce tanto de turismo, que nos ve desde afuera, que ve el mundo, ¿por qué a los colombianos nos cuesta tanto dar ese paso o creernos esa historia? Yo creo en parte es que el pasado no perdona, como dicen informalmente, y efectivamente Colombia fue un país muy cerrado al mundo
Y hoy en día ya es un país completamente abierto al mundo, pero lo más importante para que el turismo sea un sector de valor agregado, estoy completamente de acuerdo en que los colombianos tenemos que ser embajadores de nuestra tierra. Nosotros tenemos esa responsabilidad porque es el lugar que nos vio nacer y es el lugar que tiene que evolucionar, y el turismo es un perfecto eslabón para la cohesión social de Colombia y para el desarrollo económico del país. ¿Por qué? El turismo, y esto no lo digo yo, eso lo dicen las cifras, los países más importantes en el mundo que viven del turismo tienen la industria de servicios muy fortalecida. Es el caso español. España tiene el 12% de su PIB gracias al turismo. Francia es el país número 1 en turistas. Estados Unidos, Italia, Grecia, todos son países modernos. China, México. México es el único país de América Latina en el top 10 de llegadas de viajeros internacionales. Por eso hay una oportunidad para América Latina gigante y para Colombia, porque Colombia tiene una ubicación estratégica. Colombia puede tener 32 países en uno, porque nuestra diversidad, nuestra biodiversidad, la gente, la cultura, la gastronomía, nuestros parques, paisajes, son únicos en el mundo. No todos los países tienen esa diversidad que Colombia tiene para ofrecer. Y lo que sí está pasando en el mundo es que el mundo se está dando cuenta, los sectores, los países a nivel emergentes, se están dando cuenta que el turismo es un perfecto sector que puede ayudar rápidamente a compensar esas diferencias sociales que hay. Desafortunadamente o afortunadamente, otros sectores de la economía para producir necesitan 5 años, 10 años, es el caso de la agricultura, que también sería lo más cercano. El turismo en 6 meses, si se hacen bien las cosas, puede tener resultados, y sobre todo puede tener resultados para todos, desde el dueño de una aerolínea hasta la persona que vende mangos, café y es guía turístico, porque es el sector económico quizás que más se democratiza, que es más transversal. ¿Por qué hay que creerse esto? Porque uno tiene que ver los espejos, tiene que ver cómo México vive del turismo. México tiene también unos temas de seguridad importantes, un posicionamiento de imagen que no es tan fácil, pero aún así hay una prioridad clarísima desde el Estado, que el turismo tiene que seguir haciendo vivir sus costas y que el turismo de negocios es muy potente también para la capital. En el caso de Colombia, Colombia tiene no solamente el potencial, tiene el producto turístico, es decir, aquí hay demasiado que vender. Tenemos que articular muy bien esa venta del país. Esa venta del país se tiene que hacer con el sector privado. Tenemos que trabajar en cuáles son esas rutas que son una prioridad, y sobre esa prioridad hay que empezar a trabajar en equipo. Hay que empezar a trabajar en equipo, Ministerio de Educación, porque efectivamente necesitamos técnicos en turismo para que la fuerza laboral sepa de turismo. Y de servicio al cliente, porque es que sí pasa que en muchos casos, y yo soy una amante de viajar por Colombia para enseñarle y mostrarle a mis hijos realmente de qué está hecho este país, pero a veces uno, y se lo confieso, no siente que en el servicio haya una educación o una formación en esta industria, y es muy importante hacerlo. Es importantísimo. España es un país de técnicos en turismo, por eso España es un país de hosteleros, Francia también, y todo el mundo atiende exactamente igual. Pues aquí tenemos que ponernos en la tarea que todo el mundo entienda que el turismo es no solamente una manera de vivir, sino también educarse para que existan técnicos de todo tipo, es decir, desde gastronomía, hostelería, pero también agentes de viajes, recepcionistas, para que hagan una carrera que permita que algún día se vuelvan emprendedores o gerencien, pero tiene que haber una vocación hacia estudiar el turismo para que toda la masa laboral sea mucho más formal, y efectivamente ese eslabón, que quizás es el eslabón de más largo plazo, vaya acompañado de otros temas, va acompañado de la seguridad, de la infraestructura, del desarrollo de paquetes turísticos, de la promoción turística, pero es muy importante que empecemos a trabajar en equipo, sobre todo este país, que es un país de regiones, y con las nuevas administraciones entrando, hay que trabajar muy en equipo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hay que trabajar con los gremios del turismo, para que Colombia cada vez más tenga más diversidad en los paquetes que se venden a nivel internacional, y eso compense con las divisas y con el número de viajeros, que va creciendo al 23%,
pero tiene que seguir creciendo y esas cifras se tienen que seguir manteniendo y eso solo se hace con educación y con planeación. Precisamente hablando de educación, usted desde la Organización Mundial del Turismo crea una plataforma de educación digital, porque claro, ustedes nos están viendo y escuchando, dirán, sí, el turismo, pero entonces si yo estoy aquí en el hostal o en el hotel, ¿cómo hago para capacitarme, etcétera, etcétera? Además, pues de todos los programas que tiene el Gobierno Nacional a través del SENA en el país y de otras plataformas de formación del Ministerio. ¿De qué se trata realmente esta plataforma que usted lideró en su momento en esta organización y que fue tan importante y es tan importante? Para mí la educación es mi obsesión, ni siquiera es una prioridad, va mucho más allá. No, además, esta mujer a los 12 años ya hablaba perfecto inglés, luego el francés, portugués, o sea, lo entiendo. Y efectivamente daba clase en los colegios públicos desde que estaba en la universidad porque entiendo el poder de transmitir el conocimiento a los demás. La Academia Online de la OMT es un lugar público. Hicimos alianzas con 32 universidades, las mejores del planeta, en Estados Unidos, China, europeas, hay colombianas, está el externado ahí, donde nos pusimos en la tarea de crear cursos, no para que ellos ganen dinero, porque si no eso no tendría impacto. Claro. Ellos lo podrían hacer solos, pero mi tarea desde una agencia de Naciones Unidas es generar, escalar el conocimiento a todos los rincones del planeta. Y creamos cursos online de diferentes temas, desde inteligencia artificial para el turismo, complejo, hasta cómo ser un hostelero. Todos los cursos están en esa plataforma, son gratis y la certificación es lo único que se debe pagar y tiene luego el sello de la universidad más el sello de la OMT y la gente queda certificada y eso le ayuda a crear un valor agregado y con Colombia tenemos un convenio. Todos los años entregamos 100 becas, siempre a través del ministerio, porque necesitamos multiplicar el número de personas que sean técnicas en turismo, que se apropien y para aquellos gerentes o personas que ya trabajan en turismo, pues actualizar su conocimiento. Entonces, hoy en día existen más de 100 nacionalidades, ya han pasado por ahí más de 50.000 alumnos, hemos entregado 10.000 becas. Un éxito total. Y efectivamente, y este año tenemos la meta y el reto de actualizarla nuevamente para seguir dándole valor a toda la gente que necesita estudiar en turismo y que ahí puede encontrar ese lugar. Es decir, Natalia, en términos prácticos, la gente puede entrar a la página y buscar esta academia. Exacto. Y acceder a estos cursos. Pues maravilloso realmente que puedan también tener como esta capacidad o esta posibilidad de capacitarse. Hoy en día hablamos de turismo comunitario. Es un término que está muy al orden del día, muy sobre la mesa, no solamente de cara al Gobierno Nacional, sino de cara a la Organización Mundial del Turismo, pero explíquenos realmente y aplicado a Colombia, ¿qué es el turismo comunitario y cómo poder echar mano de eso? El turismo, como lo decía yo, es el sector que más cohesión social puede dar, no solo a Colombia, al planeta. Y después del COVID, todos, absolutamente todos, hemos tenido una conciencia no solo de la promoción de las ciudades capitales, sino hay una conciencia de poder llegar a las raíces y de llegar a las historias. Hoy el mundo está tan hiperconectado que cada vez es más fácil viajar, pero cada vez es más difícil sorprender a los turistas. Claro. Por eso, desde el Gobierno Nacional, yo aplaudo que se tenga como prioridad el desarrollo del turismo comunitario porque es la manera como las asociaciones, como las comunidades, como los indígenas, como los artesanos, pueden desarrollar a través de lo más importante que es la historia y su visión, pueden desarrollar rutas que permitan que los viajeros conozcan la historia que tiene Colombia. Ejemplo, la querida Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí esos son saberes ancestrales, está vinculado a las rutas del cacao, está vinculado a toda la historia de incluso el cristianismo cuando llega a Colombia, que son temas únicos que nadie tiene por qué conocer, pero efectivamente en el momento en el que un europeo se interesa por ir a la sierra,
no solamente le va a dejar dinero a Santa Marta, sino también a todos los territorios, a los municipios, a los corregimientos que hacen parte de esa ruta y sin duda alguna a los indígenas. Claro, y ahí debe haber un trabajo muy de la mano con las agencias, por ejemplo, de turismo para precisamente promocionar también estos lugares y que empecemos a proyectar que Colombia, por supuesto, pues es Cartagena, Villa de Leyva, pero es mucho más que eso. Claro, por eso hablaba yo de la diversidad de Colombia. También los territorios de posconflicto, todos estos municipios del Magdalena Medio, donde vamos a celebrar próximamente que va a llegar un crucero por todo el Magdalena y se va a desarrollar el primer crucero de río fluvial, espectacular, pero eso apuesta y apoya a las comunidades. Si eso se hace con muchísima seriedad, la ruta de Gabriel García Márquez también es una ruta comunitaria porque toca diferentes pueblos de la costa Caribe, pero también si voy hasta el sur, Caño Cristales también tiene muchísimo de turismo comunitario porque hay que acordarse de la historia de Caño Cristales. Era el hub, el centro de operaciones guerrillera. Hoy en día esos mismos excombatientes hoy en día son guías turísticos. Eso es apuesta pura y dura por las comunidades. Cuando se desarrolla la gastronomía del Pacífico, cuando llegan los cruceros a La Guajira, todo eso está apostando a esas comunidades, con lo cual es una vertiente de cohesión social. Y no solamente, Natalia, en esos territorios, sino incluso en las grandes ciudades. Cuando usted va a Río de Janeiro, el primer tour que le ofrecen es a las favelas. Así es. Y en donde mejor se come en Río de Janeiro es en las favelas. Y digamos, yo que estuve en Brasil cubriendo el Mundial del 2014, yo decía, ¿por qué en Colombia no ocurre lo mismo? Las mejores vistas de las ciudades están allá arriba. Pero aquí hoy en día también Cali, Bogotá, Medellín tienen esa posibilidad de ofrecer ese turismo de ciudad. Así es, en Medellín pues la Comuna 13, que ya tiene premios de innovación social, la Ciudad Graffiti, en Bogotá, con todos esos artistas emergentes pintando las calles espectaculares. En Cali también la gastronomía popular. No vayamos muy lejos, me quedé impactadísima con el festival de Blancos y Negros en Pasto. Eso es hecho por las comunidades y eso es lo que hay que promocionar en el mundo porque esa es nuestra identidad y es la identidad que no se puede perder y es la identidad que muestra a Colombia en el mundo. De acuerdo. Y ya como para ir cerrando este programa maravilloso, Natalia, ¿cómo se ve Colombia desde Madrid? ¿Cómo se ve Colombia desde España? Colombia pasa por un excelente momento, porque no me cansaré de decirlo, Colombia es una potencia mundial a nivel musical. Y a mí me encanta, el año pasado, en el Día de la Hispanidad, cantó Carlos Vives. El año pasado, Camilo. El antepasado, Sebastián Yatra. Es un monopolio. Oiga, eso es buenísimo. Además, usted dice algo importante porque a mí se me ocurre aquí, abuelo de pájaro, y es que en realidad el vallenato, por ejemplo, y los artistas colombianos, el género urbano, etcétera, podrían ser los mejores embajadores de Colombia en el mundo. Si uno los atrae y dice, hombre, cada concierto que usted dé muestra imágenes de Colombia, en sus redes sociales son quienes más seguidores tienen, yo creo que es una gran estrategia la música. Así es, la música es una gran estrategia porque la música muestra nuestras raíces, la música muestra parte de nuestra cultura y el folclore, y además la música tiene una esencia muy potente. Cuando uno ve los Grammys latinos, Colombia siempre está en el eje central. Luego Provenza, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. En Medellín, gracias a toda la promoción que se le ha hecho a Provenza, gracias a las canciones, todos los extranjeros están ahí. Colombia hoy en día creo que tiene una identidad muy potente gracias a la producción fílmica. Café con Aroma de Mujer ha hecho mucho y para bien para Colombia en España, porque la serie ha multiplicado esa parte de la identidad cafetera colombiana. Usted lo ha dicho desde la Organización Mundial del Turismo, que hay que explotar esta nueva Colombia, que fue una frase que me gustó mucho cuando se la escuché decir. ¿Cómo es esa nueva Colombia? Esa nueva Colombia es Colombia de jóvenes, es Colombia de alegría, es Colombia de esperanza, es Colombia emprendedora, es Colombia llena de positivismo, es esa Colombia que es segura, pero segura de sí misma. Es decir, eso es lo mismo, el turismo es un acto de amistad y de enamoramiento, y es lo mismo, uno tiene que enamorar a los turistas
y si uno es convencido de lo que tiene, pues lo enamora. Así lo hace todo el mundo, así lo hace desde Disney, que enamora a los niños, Sí. o dígame qué niño no Con está emoción, enamorado de acuerdo. de Mickey y de Minnie Mouse. ¿Y qué niño no está, o qué persona no está enamorado de la gastronomía española? Pues lo mismo, Colombia tiene que creerse a sí misma lo que es. Y nosotros los colombianos tenemos ese deber. En nuestro ADN tiene que estar vender a Colombia, querer a Colombia, trabajar por Colombia, porque es lo único que tenemos. Y esa nueva Colombia es esa Colombia que ya hoy despertó, que antiguamente tenía muchos problemas. Todos los países tienen problemas y Colombia los sigue teniendo indiscutiblemente. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay que pasar un poco la página y atraer, ayudar a todos aquellos que quieren vivir del turismo, que quieren salir de la delincuencia. Pues el turismo es el sector que más jóvenes emplea, el turismo es el sector que más mujeres emplea. ¿Cómo no incluir a todos estos jóvenes para que sean guías turísticos, para que cuenten sus historias, las historias de la calle? Eso es fabuloso. Sí. Hay que organizarlo, hay que apostar por eso para que esta nueva Colombia se vea en el mundo. Pues ese es el mensaje de Natalia Bayona, ella es la directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, colombiana, joven, líder y sobre todo una mujer brillante en todo el sentido de la palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Patricia, 1.000.000 de gracias a ustedes, un saludo muy especial a todos los colombianos, muchísimo ánimo y recuerden que nuestra responsabilidad más grande es trabajar por lo más lindo que tenemos, que es Colombia. Hay que quererla y hay que luchar por ella. Suerte en España. Muchas gracias. A ustedes 1000 gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.